Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Cuenta mi abuelo que, en Oaxaca en los años 50, ocurrió la mayor catástrofe que nuestro pueblito ha sufrido desde su fundación. Sin embargo, todo quedó en secreto, pues mucha gente tuvo miedo de que se supiera. Y no era para menos, la magnitud del suceso podía atraerles problemas, al grado de que muchos temían pisar la cárcel, y a otros los perturbaba la idea de un posible castigo divino, de esos que solo Dios puede disponer. La historia inicia con el viejo Holasio. La gente lo llamaba de muchas maneras: el brujo del bosque, el ermitaño solitario o simplemente el viejo de la sierra. Pero todos se referían al mismo personaje, un hombre que alguna vez fue un poderoso hechicero, capaz de hacer cosas que desafiaban toda lógica y explicación. Según mi abuelo, este hombre solía ser un maestro en las artes oscuras, capaz de invocar espíritus malignos y lanzar maldiciones con solo un gesto de su mano. Pero algo había ocurrido para cambiar su vida de forma radical. Algunas personas aseguran que fue un ajuste de cuentas, que alguien había dejado caer sobre el viejo el mismo hechizo que él había realizado en muchas ocasiones con resultados mortales. Otros decían que se trataba de los mismos demonios a los que tanto les había pedido favores y que se cobraron con lo que más quería, su familia. No se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero de un día para otro el viejo había perdido a su familia de una forma tan salvaje que, sinceramente, prefiero omitir. La decepción del brujo fue tal que había enloquecido. Al principio se le veía penar en el pueblo sin importar si fuera mañana, tarde o noche. Presa de sus fantasmas, de la magia negra que inundaba su mente y de los recuerdos de su familia, el anciano decidió abandonar el pueblo e irse a vivir dentro del bosque como ermitaño. Al principio la gente pensó que había muerto y sintieron cierto alivio, pero, para sorpresa de todos, el viejo brujo fue visto morando en el lugar donde solo llegaban los muy valientes o los muy tontos, el corazón del bosque. La historia de este personaje siempre me intrigó, aunque también me daba un poco de miedo. Nunca supe si era solo un cuento para asustar a los niños o si tenía algo de verdad, luego de muchos años de pasar desapercibido y de que el pueblo disfrutara una tranquilidad como nunca. El terror regresó cuando al brujo Holasio se le ocurrió algo tan descabellado, fuera de lo normal, que espantaría hasta a la persona más valiente que cualquiera de ustedes pueda conocer. El hombre estaba seguro y decidido a invocar a un espectro muy conocido, que siembra el terror por donde sea que se escuche su nombre, y mucho más si se oye su llanto. No sé dónde estaba la cabeza de ese señor, pero se le ocurrió que sería buena idea invocar a la Llorona. Ustedes preguntarán cómo se supo esto. Pues bueno, después de tantos años de estar desaparecido, un día, al filo del amanecer, la gente del pueblo vio salir del bosque una figura que se movía lentamente y con mucha dificultad, como si se tratara de un zombi. Pero no era otro más que el viejo Holasio, quien, de la nada, se apareció en el pueblo luego de varios años sin pisar el lugar donde alcanzó su cúspide y también su decadencia. Sin tener dinero, pero con pieles, cuernos y piedras de valor, se dispuso a conseguir accesorios dentro de lo que cabe comunes para una mujer y no tan propios de un ermitaño octogenario. Dentro de lo más relevante, el viejo adquirió un vestido blanco muy elegante, un espejo enorme que reflejaba a quien se le pusiera enfrente de cuerpo entero y 3 velas blancas. Después, sin decir nada, se regresó de la misma manera en la que había llegado. Hasta esos momentos, nadie sospechaba de la locura que estaba por realizar.
A las 2 noches desde la aparición del viejo Holasio, unos llantos lastimeros se escucharon por todo el poblado. Estos provenían del bosque y, aun con la inmensidad de este y los ruidos de los animales nocturnos, claramente se pudieron escuchar. La gente se horrorizó al oírlos y ni un alma quedó afuera. Todos entraron a sus casas, aseguraron puertas y ventanas, además de colocar cruces y agua bendita en sus entradas. Este horror por parte de los pobladores tenía un fuerte motivo, pues el origen de ese llanto no era desconocido para nadie, y mucho menos un misterio. Todos sabían que esos atroces lamentos provenían de la Llorona. Arnulfo, un cazador muy amigo de mi abuelo, era el clásico cazador que salía de cacería sí o sí, ya fuera solo o acompañado. Al día siguiente de los llantos, Arnulfo acudió con un grupo de amigos con los que mi abuelo solía sentarse a platicar en la placita. Mi abuelo dice que Arnulfo tenía un rostro similar al de alguien que había regresado de la muerte. Estaba pálido, rozando lo azul. Sus pupilas estaban dilatadas y sus ojeras mostraban que no había podido pegar los ojos ni un solo segundo. Todos le preguntaron si le pasaba algo, y él dijo que sí, que había visto algo muy malo. Mi abuelo me comentó que el hombre temblaba mientras hablaba y tenía los ojos vidriosos, pero aún así les contó lo que había visto. Fui a espiar venado cerca del río, esperando que el ciervo fuera a beber agua. Estuve allí un buen rato desde mi escondite detrás de un árbol. De repente, escuché cómo las hojas crujían bajo unas pisadas y pensé que era un venado, pero vi otra cosa que no era lo que esperaba. Se trataba de Holasio, moviéndose con una seriedad que me daba escalofríos. Había una fogata en el medio del claro junto al río. Holasio rodeaba el fuego con velas blancas que formaban un triángulo extraño. Un espejo grande brillaba frente a él, reflejando una luz muy rara. El humo de unas ramas quemadas llenaba el aire con un olor fuerte. Holasio empezó a decir unas palabras que no pude entender, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Al principio no comprendía lo que decía, pero sentí que me faltaba el aire cuando pronunció: «Oh espíritu de la Llorona, alma atormentada del río, te invoco en esta noche oscura, escucha mi llamado y hazte presente entre nosotros». Mientras decía eso, dejaba caer sobre un vestido blanco agua del río que había llenado minutos antes. Cuando el vestido estuvo completamente mojado, lo colocó sobre la fogata. Con la prenda mojada encima, el fuego desapareció de la nada, como ocurre cuando uno sopla el fuego de un cerillo. Acto seguido, el humo resultante comenzó a penetrar en el vestido. Muriéndome de miedo, pude ver cómo poco a poco el vestido se rellenaba y comenzaba a tomar la forma de una persona. En ese instante tomé mi escopeta y apunté al viejo. Sabía que estaba haciendo algo muy malo. Dudé mucho en dispararle. Era él o el pueblo. Sin embargo, cuando apreté el gatillo, no sé qué pasó. Se atoró. Era imposible. Mi escopeta estaba en buen estado. Yo había realizado tiros antes. Entonces lo comprendí todo. El mal que rodeaba ese ritual no permitió que realizara ese disparo. Pero allí no termina la cosa. Los gritos lastimeros que escucharon ayer se debieron al espectro de la Llorona, invocado por el cabrón de Holasio. Cuando ésta hizo su aparición, lo primero que hizo fue lanzar un grito que me causó un fuerte dolor de oídos, tanto a mí como al viejo brujo. Después, la Llorona lo tomó del cuello. No sé con exactitud lo que iba a pasar, pero puedo jurar que vi cómo ella dislocaba su boca, así como las serpientes cuando se comen a los venaditos. Estoy seguro de que la mujer se quería tragar al viejo, pero antes de ser engullido, el brujo empezó a hablar en una lengua muy fea, que no dudo que fuera el mismo idioma del diablo. Cuando eso ocurrió, la mujer lo soltó. Ambos se quedaron frente a frente, mirándose sin decir nada durante varios minutos. Después de eso, amigos, ya no pude aguantar tanto horror y caí desmayado. Finalizó. Algunos le creyeron al hombre, otros no, pues decían que fumaba hierba y por eso le encantaba ir al bosque por las noches.
pero mi abuelo prefirió creerle. Para aquellos tiempos, los hombres eran de palabra, y si juraban que algo ocurrió, era porque efectivamente así había sido. Desde aquel día era muy frecuente en el poblado escuchar los llantos de la Llorona, suplicando por sus hijos. Por obvias razones, la gente nunca acabó de acostumbrarse a ello, y siempre hacía lo mismo. Se encerraba en sus casas, extremando precauciones, y sin que nadie saliera por las noches. Aunque no se sabe a ciencia cierta, muchas personas aseguraban haber visto a ese espectro del mal vagar por las calles a altas horas de la noche. Pero esta vez no era como las leyendas decían, pues la mujer no iba sola. Iba tomada de la mano por el viejo Holasio, y levitaba al mismo ritmo que él. Ante todo esto, el pánico se desató en el pueblo. Incluso no faltaron familias enteras que decidieron refugiarse en la iglesia cada noche, como si ésta se tratara de un búnker. A los rumores de que se había visto al viejo ermitaño tomado de la mano con la Llorona, se le sumaron otros que decían que también se les había descubierto al borde del río. Pero en esta ocasión los rumores fueron más allá. Varios jóvenes aseguraban que ambos espectros se besaban de forma apasionada y grotesca. Incluso no faltó quien dijera que se les vio intimando, aunque todo parecía más un tema de morbo que otra cosa. Hay que mencionar también que, cada vez que la gente aseguraba haberlos visto al borde del río, al día siguiente se encontraban cadáveres de animales desmembrados o chamuscados en hogueras. Esta situación aumentaba la tensión y el terror dentro del poblado. No obstante, lo más aterrador aún estaba por venir. El horror colectivo no impactó solamente a la gente común, sino también a quienes practicaban magia. Fue entonces cuando hizo su aparición Regino, un hombre que, al igual que el viejo Holasio, se había dedicado a la magia negra, pero que ahora estaba retirado y había formado una hermosa familia. Un día, mientras todos se encontraban en la iglesia, la cual abarrotaban noche tras noche después de la misa diaria, Regino le pidió al sacerdote que le cediera la palabra, pues tenía algo muy importante que decir. Ante los ojos atónitos y temerosos de la gente, declaró que sabía lo que iba a ocurrir. Según explicó, había tenido una visión mientras dormía. En ella escuchó los llantos de un bebé, y lo interpretó como una señal de algo terrible. Con su voz aguardentosa y el miedo reflejado en sus ojos, el viejo brujo dijo: «Holasio quiere tener un hijo. No lo hace por amor ni por soledad, sino para dejar todos sus conocimientos oscuros en un recipiente. Desea que la palabra del maligno siga vigente en el mundo de los vivos. Para que ese hijo esté lejos de toda divinidad y de la debilidad de la carne mortal, necesita concebirlo con un ser oscuro, alguien con un instinto maternal lo suficientemente fuerte como para protegerlo de cualquiera que intente acabar con él. ¿Y quién mejor que la Llorona, ese espectro con un macabro e inmortal instinto materno?» Ante lo dicho por Regino, un llanto colectivo invadió la casa de Dios. Muchos hombres intentaron golpear al brujo, pues lo último que necesitaban en ese momento era que el caos se saliera de control. Sin embargo, el sacerdote logró tranquilizarlos, asegurándoles que Dios no permitiría que nada de eso ocurriera. Pero Regino insistió: «También soñé con la forma de acabar con este mal. Un ángel me lo dijo en sueños». Lo que propuso Regino terminó de sepultar las esperanzas de los pobladores, pues su solución era, para muchos, aún más macabra que la propia pareja demoníaca. El brujo comentó que, para evitar que naciera el hijo del demonio, había que acabar con todas las embarazadas del pueblo, sin importar el tiempo de gestación. Explicó que la maldición de esta pareja había contaminado el agua del río, que todos usaban para beber, ya que ambos seres del mal habían adoptado el río como escenario para sus encuentros carnales. Cualquiera de las embarazadas del pueblo podría estar gestando al hijo de la Llorona y el brujo Holasio, sentenció Regino. Al escuchar las palabras del viejo brujo,
El pueblo entero se escandalizó. Esta vez, fue el sacerdote quien primero rechazó el genocidio que proponía Regino. Tal fue su molestia que, con voz firme, le ordenó salir de la iglesia. Incluso le advirtió que, si no se iba, no intervendría para detener a la turba enardecida que amenazaba con lincharlo por sembrar tanto pánico. Sin embargo, era un secreto a voces que mucha de la gente reunida en esa capilla creía en las palabras de Regino, y no pocos consideraban que su propuesta, aunque atroz, era mejor que permitir que el mal naciera entre ellos y sumiera al pueblo en un caos aún peor. Ante la falta de acciones por parte de la iglesia y de las autoridades, y con la propuesta de Regino como la solución más lógica, ocurrió algo terrible que nadie en el pueblo se esperaba. En una mañana en la que, sorpresivamente, las gotas de lluvia se adelantaron al canto de los gallos, las campanas de la pequeña capilla no sonaron como de costumbre. Esto pareció un mal augurio para la mayoría del poblado, pues el padre nunca faltaba a una misa, así el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Por ello, no faltó quien fuera a averiguar qué estaba ocurriendo. A las pocas horas, el caos se desató en el pueblo, pues la gente descubrió que el padre había sido asesinado. La comunidad entera lloró su deceso, y el sacerdote fue despedido como un héroe. Durante su funeral, no faltaron comentarios que, lejos de ayudar a la causa de los aterrados pobladores, aumentaron el pánico. Tal fue el caso de un hombre que comentó que el padre no había sido asesinado, sino que Dios mismo se lo había llevado para salvar su alma de la maldad que allí se estaba gestando. Con la muerte del sacerdote, ya no había nadie que se opusiera a las premoniciones de Regino. Y, por más horrible que parezca, de un día para otro se puso en marcha el plan de darles muerte a los no nacidos. Con ayuda de parteras, comadronas y personas que sabían algo del tema, se llevó a cabo un acto de abortos colectivos inducidos. Así como perecieron esas inocentes criaturas, también lo hicieron muchas mujeres, a quienes no solo se les truncó el sueño de ser madres, sino también la vida misma. Sin embargo, al pasar los días, en una de las noches más negras que el pueblo hubiera conocido, todo el poblado se alertó al escuchar gritos terribles provenientes de la casa de Regino, donde él vivía con su esposa y su joven y bella hija. Los gritos eran insistentes y lastimeros. Todos tenían miedo, pero un grupo de cabezas de familia formó una brigada y, armados con palos, machetes y escopetas, fueron a averiguar qué estaba ocurriendo. Al entrar a la casa, vieron que Regino y su esposa estaban profundamente dormidos, pero de una manera anormal, como si hubieran caído en un sueño del que era imposible despertarlos, incluso ante tanto griterío. Al registrar la casa, se percataron de que la puerta del patio estaba completamente abierta y que la joven hija del brujo no se encontraba en su habitación. Los gritos provenían de ella. Al buscarla en el patio, hicieron un macabro hallazgo que los dejó petrificados. Los perros de la familia estaban muertos. No presentaban huellas de violencia, pero sus ojos estaban completamente blancos, reflejando una mueca de horror. Solo Dios sabe qué fue lo que vieron esas pobres criaturas. Cuando Regino despertó, aseguró que el canto de la llorona lo había sumido en un profundo letargo. Entre sollozos, relató que lo último que escuchó antes de dormir fue un llanto lastimero. El brujo sabía lo que ocurría e intentó advertir a su esposa e hija para que se taparan los oídos, pero al parecer no logró protegerlas. Después de aquel evento, pasaron los meses y no se supo más de la hija del hechicero. A pesar de que se dedicaron muchos días enteros a buscarla, no lograron encontrar rastro alguno. La única conclusión fue que no había escapado, sino que la pareja diabólica se la había llevado. En una madrugada, la tranquilidad del pueblo se vio interrumpida por gritos de dolor, pero nadie tuvo el valor de salir a investigar. Por el contrario, cada familia realizó su ritual: trancar puertas, cerrar ventanas y colocar rosarios y agua bendita en cada entrada de sus viviendas.
Lo más extraño de todo fue que los gritos no eran los ya conocidos de la Llorona, sino que esta vez provenían de alguien diferente. El viejo Regino fue el primero en acudir al río a primera hora del día, pues nadie le sacaba de la cabeza que aquel grito pertenecía a su amada hija. Al llegar a su destino, el viejo sintió cómo la vida se le escapaba del cuerpo y se dejó caer de rodillas al suelo, derramando ríos de lágrimas. Desafortunadamente, se encontraba frente al cadáver de su hija, con el vientre completamente abierto en canal, sin el más mínimo cuidado quirúrgico. De ella se podía ver lo que había sido el cordón umbilical de un recién nacido. Se culpó tanto de lo que había pasado, que, al transcurrir las semanas, decidió salir por la puerta falsa, tanto él como su esposa. Ante el asombro de los pobladores, el viejo hechicero había dejado una carta póstuma en la que explicaba lo ocurrido. Cuando contó al pueblo lo que había soñado, se fue satisfecho a su casa, pues sabía que de esta forma todos se salvarían gracias a él. Sin embargo, ese mismo día su esposa le confesó que su hija estaba embarazada, pues a espaldas de sus padres, la joven había estado noviando con alguien cuya identidad nunca quiso revelar y quien, además, había sido el responsable de embarazarla. El brujo se sintió muy mal, pues ahora, gracias a él, la vida de su princesa corría peligro. Pero pensando que, por medio de su brujería, podía otorgarle la salvación, prefirió esconder el secreto. Así, el día que se perpetró la masacre de los no nacidos, nadie supo del embarazo de su hija. Siendo ella la única mujer del pueblo que quedó embarazada, Horacio y su espectral novia acudieron a reclamar su vientre. Tal y como Regino había dicho, debido al agua del río que todos consumían, ella era quien gestaba al hijo del mal. Ahora el pequeño está vivo, y tengan cuidado con él, pues se dice que se trata del mismo diablo en persona.